Buen día. Vamos a hablar hoy sobre los edificios para el transporte. Eh, Cuando hablamos del transporte, hablamos de situaciones donde las personas de alguna manera lo utilizan y cambian de estado, cambian de lugar. El transporte es una forma de comunicación y tiene lugares y problemas con experiencias proyectuales sobre las cuales podemos dar un lazo entre la práctica académica y la práctica profesional para de alguna manera retroalimentarnos desde ambas puntas que son las que ejercemos. Eh, los edificios para el transporte o los pensamientos sobre el transporte van ligados a cualquier edificio de arquitectura, pero también las cuestiones del transporte siempre estuvieron ligadas a los pensamientos circulatorios de los edificios, cuando hablamos de transportar personas y de pensar de alguna manera, como comentaba el arquitecto Compayret en una charla de la revista Suma del año 77 sobre arquitectura ferroviaria, que cualquier medio de transporte nos coloca en una especie de suspensión transitoria de nuestras funciones vitales. Y también podemos decir que nos transformamos en un fluido que es conducido por un canal. Esa especie de analogía, ¿cierto? Esta especie de pensar de pensar como una especie de fluido que a través de un entubamiento de alguna manera representa una restricción del libre albedrío que hacemos en nuestra vida normal, no transportada, nos lleva a pensar también sobre el tema del tiempo que pasa la gente viajando y las problemáticas de las ciudades. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerse placentero ese tiempo y cómo pensar que transportarse no es no es un problema de pérdida de tiempo, sino que tiene que estar acompañado con ecuaciones de confort y de resolver aquello que es el temor al tiempo perdido? Pensamos que ningún tiempo se pierde y qué proponemos para los edificios de transporte para que resuelvan eso. Los edificios para el transporte tienen muchos lugares en común para pensar su relación con la ciudad y su forma de hacer ciudad de acuerdo a la modalidad de transporte y su localización, la confluencia de modalidades y tipos de locomoción y movimiento que resuelven, que de alguna manera nos lleva a pensar qué cuestiones de diseño aporta el edificio para resolverlas, los procesos que resuelve el edificio de transporte, y su relación con la forma que adopta, procesos funcionales de control, de ticket, de comercio, etcétera, etcétera. Las consideraciones climáticas y energéticas, grandes edificios con grandes temas energéticos y de puesta de materiales al servicio de la construcción que hay que pensar y meditar. Los tipos de flujos circulatorios que ensambla un edificio de estas características, vehiculares, peatonales, equipajes, objetos, vehículos de distintas modalidades. La eficiencia circulatoria, el concepto de tiempo útil que incluye, o sea, qué pensamiento sobre la eficiencia circulatoria tenemos cuando se tratan de edificios que reúnen condiciones de espacialidades y de actividades que hacen más amena su presencia y su transitar. Y después pensar también que los edificios de transporte y la tecnología de alguna manera van de la mano, porque el transporte en sí mismo es una actividad que constantemente se va renovando y se va ayornando a las pautas y la evolución de la tecnología del transporte, pero también son edificios que requieren un pensamiento tecnológico por todas las situaciones que resuelven, ya sea de espacialidades, de grandes luces y de sistemas de confort adaptados.
Vamos a hablarles de algunos edificios que hemos proyectado hace tiempo atrás en el estudio y que de alguna manera nos van a permitir hacer un intercambio entre cuestiones profesionales y cuestiones académicas. En el caso del aeropuerto de Ezeiza, el aeropuerto Ministro Pistarini, que es el primer aeropuerto, llamémosle nuestra primera experiencia en aeropuertos como estudio, podemos hablar de un aeropuerto cuya relación con la ciudad con la ciudad de Buenos Aires es distante. Para esto confluyen modalidades de transporte para llegar al aeropuerto, y también el aeropuerto, cuestiones de seguridad, toma un criterio, una implantación territorial que nos permite pensar que los aeropuertos son conjuntos urbanos de alguna manera, o se asemejan a conjuntos urbanos con complejidad de funciones, complejidad de circulaciones y una suma de edificios que van colaborando a constituir todo. A nosotros en el año 98 nos surgió la oportunidad de trabajar en este aeropuerto, en el que digamos, la ampliación que estaba propuesta tenía que ver con un cambio de paradigma dentro de cómo se venía dando el aeropuerto. El aeropuerto de Ezeiza tenía una matriz que data de los años 40 aproximadamente, en cuanto al trazado del plan de conjunto, la plataforma y los edificios, que eran como edificios de configuración cerrada, como ven esas cerraduras. La nueva propuesta, como se ve en la planta, es una propuesta que tiende a resolver con una pieza lineal nuevas modalidades del sistema de check-in a través del QT, o sea, una forma de puesto no fijo para las empresas, que le da cierta flexibilidad, pero a la vez resolviendo cuestiones de tamaños de colas de pasajeros ayornados a lo que es la masividad del transporte en la actualidad también. El edificio, como ven ustedes, tiene tres instancias. Es un edificio lineal que se interconecta con el existente. El edificio lineal, blanco que se ve saliendo del existente, que tuvo su última remodelación en el 78, se configura como una nave que está abordada a ambos lados por unas marquesinas. La marquesina oeste, que es la que primero se ve, es la que resuelve el contacto con los vehículos, el contacto con el vehículo automotor. La nave principal, que es el gran hall de partidas, que representa la imagen nueva del edificio, con una altura muy importante, y la otra marquesina que resuelve el nuevo sistema de control de equipajes en partidas. El edificio fue para nosotros una oportunidad de trabajar con un cambio de lenguaje respecto de lo que era el aeropuerto, y para eso propusimos una imagen en la que el vidrio, la diafanidad y las estructuras vistas que expresan de alguna manera los temas estructurales y espaciales del edificio pasaban a ser un ensamble, una tecnología nueva en la que las estructuras y las carpinterías iban a dar como esta suerte de nave cuyo esqueleto a la vista configura su forma y su forma estética. Todas las instancias de resolución de tecnología que van desde el zócalo hacia arriba son metálicas, y del zócalo hacia abajo estarían resueltas en hormigón. El edificio muestra de alguna manera movimientos sutiles que generan como esa imagen de despegue y de figura que va representando en cada una de sus piezas la función para la que resuelven con. Años después, en este mismo aeropuerto, se dio la oportunidad de
de trabajar la ampliación, pero siguiendo aún con el proyecto de vialidades a nivel cero, con no vialidades a dos niveles. Esto dio un plan máster que se elaboró también junto con Aeropuerto de Argentina 2000, que es obviamente quien nos convocó para diseñar estos proyectos. Se, se planteó esta ampliación espejando para a futuro, espejando el hall de ingreso, y dio de alguna manera un plan máster que en la actualidad también se fue llevando adelante con importantes cambios. En el medio, allá por el año 2005 a 2008, existió una intervención que fue la de pensar la nueva terminal con un edificio de características muy distintas desde el punto de vista de las vialidades, porque básicamente el aporte de esta solución iba a ser transformar al aeropuerto de Ezeiza a un aeropuerto de dos niveles. La forma de este nuevo edificio iba a estar dada por la intersección de las líneas geométricas que marcamos en este croquis de la izquierda, que son las pistas, la confluencia de los edificios históricos que van marcando cuál es el encuadre de la nueva vialidad, y la plataforma que es como la contención máxima a la que podía llegar el edificio, que no solo la forma curva que estamos viendo en este plano. Entre esas líneas directrices, la curva y la recta, aparece como esta especie de gran techo que contiene, este gran techo que contiene intervenciones, que tiene como esta forma curva apoyada en la recta, y que, como ven, y en todo aeropuerto y edificio de transporte se reflexiona, existe un pensamiento de etapabilidad para saber cómo funcionaría a medida que se construya el nuevo aeropuerto, el aeropuerto existente sin dejar de prestar servicio. El edificio propuesto tenía una planta principal, que es la planta superior llamada nivel de partidas, con sus propias vialidades adyacentes, en la que se vislumbran o se marcan de alguna manera los procesos para el control de check-in, en primera instancia, inmediatamente después del ambulatorio, y luego, saliendo de los controles de check-in, se iría a izquierda o a derecha a lo que serían los controles de seguridad y migratorios, antes de llegar al corazón central de esta planta, que es una gran sala de última espera acompañada de sectores comerciales y de áreas VIP, que están en un entrepiso superior. Desde este lugar, previo a abordar, nuevamente existían controles para para directamente irse a embarcar de forma casi inmediata a lo que serían los fingers o puentes tijeras que están localizados en las partes curvas. En la parte inferior del aeropuerto, y también con su propia vialidad, existía el nivel de llegadas al cual se abordaba directamente por el puente Tijera, pasando por los controles que están a la izquierda, y luego conciliando equipaje en la gran sala de equipaje antes de pasar por los sectores de aduana y posteriormente llegar al hall de llegadas. El edificio, como ven, tenía esta forma propia, una articulación que es esa ameba que representa un gran patio de comidas, lugar de encuentro o confluencia de los dos edificios, el nuevo edificio, nueva terminal, con el edificio existente que proyectáramos en el año 98, que pasaría a ser una terminal de cabotajes. En un nivel inferior, que está semienterrado básicamente, existen las vialidades de carritos de equipajes y una máquina concentrada de lo que se llama BHS, Baggage Handling Service, que resuelve el manejo de equipaje. Como ven en este edificio, la tendencia es a que el equipaje se traslade en vertical y
el pasajero no genera movimientos, movimientos verticales, sino que se desliza en la planta de llegadas y de partidas y solamente se generan interconexiones verticales en los casos de tránsito y otras conexiones. Pero de alguna manera la idea es que el pasajero con valija, con equipaje, no se mueva en vertical. El edificio, de algún modo, se expresaba arquitectónicamente como un gran techo, y bajo ese gran techo lo que sucedería es sucederían espacios. Esos espacios estarían matizados a través de estas incrustaciones, que en algunos momentos son las cajas de check-in y en otros momentos son otros espacios que tienen que ver con las salas de última espera, el gran lugar de encuentro llamado Ameba, que de algún modo representa este edificio como un edificio totalmente modular, digamos, con una grilla que se resuelve llegando a la curva y a la recta, y en la que aparecen estas incrustaciones que representan un edificio de lugares. Acá lo vemos en la maqueta, en esta maqueta electrónica, y en este despiece vemos una parte del ejercicio de proyecto en el que íbamos calibrando los lugares entre estos lugares abiertos y estos lugares más confinados. Este aeropuerto data de una época en la que a partir de las cuestiones de seguridad que entraron a ser protagónicas por los atentados del 2001, que todos recordamos, la industria y la aeronavegación tuvo un cambio de paradigmas. Entonces, para nosotros, ese cambio de paradigmas del incremento de los controles llevaba a hacer un aeropuerto en el que las cuestiones de control, de instancias de control, tenían que ser de alguna manera tomadas en cuenta en el espacio arquitectónico. Los halls de check-in empezaban a tener un tamaño determinado. Los halls de check-in iban a ser por grupos de empresas, y los grupos de empresas tenían de alguna manera responsabilidad sobre un control previo antes de los controles tradicionales. Y de alguna manera esta gran escala, este gran tamaño, nos hizo pensar en espacios que nos permitieran resolver particularidades dentro de una entidad única que era el aeropuerto. Entonces esta secuencia circulatoria era como un paseo a través de lugares que presentaban novedades, particularidades, para hacer más ameno el punto crítico, que era el incremento de lugares de control y fragmentación que se daba en las circulaciones del aeropuerto. Esto para nosotros era una novedad, porque venían en general los aeropuertos trabajados como grandes naves estructurales, y esas grandes naves estructurales resolvían prácticamente edificios de menos cantidad de lugares, o de lugares gigantes y representativos. Esta escala, que no es una escala pequeña, nos permitía pensar en esta especie de secuencia, y esta secuencia, como se ve aquí en los renders, es una secuencia que nos va guiando. El ambulatorio, los lugares donde se hace check-in, precontrol, que se ve aquí. Luego de salir del check-in pasamos por esta especie de punto de despedida en la partida, con espacios comerciales del lado tierra, que se llamaría. Antes de llegar al puesto de control existía la posibilidad de encontrarse con esta gran nave que le llamábamos la Ameba, que tenía el gran lugar de queda, y que era también la interconexión con la terminal de cabotajes y sus posibilidades de tránsito. Y luego de pasar por los controles aparecía esta gran sala bajo este techo luminoso,
que era la sala de espera donde el pasajero se encontraba sentado en espera o en relación a lugares de comidas y comerciales y en relación al duty free, a espera de que asignen la puerta de embarque en la que ya de manera expeditiva y no como punto de espera se producían las colas para entrar al avión. Esa nueva conformación con un aeropuerto con nuevas modalidades de seguridad tenía sus tipos de consecuencias a nivel de la representación del espacio. Del lado aire, el edificio representaba claramente sus dos niveles, arriba el nivel de partida y abajo el nivel de llegada. Y técnicamente y solapado por debajo, sin mayor importancia, el que resolvía la circulación para la parte de servicios y equipajes. En el aeropuerto de Yerevan, la temática central para nosotros era trabajar en un territorio y clima desconocido. Este aeropuerto también, diseñado para Aeropuertos Argentina 2000, es un proyecto en el que nos convocan para trabajar en un edificio que tenía un plan máster, tenía que resolver la ampliación de un edificio, que es ese edificio circular que proviene de la época del dominio ruso sobre Armenia, que es un edificio también como pasaba en el primer Ezeiza del 78, un edificio cerrado que seguramente proviene de las décadas posteriores al 40, al 50, y que tiene muy difícil capacidad de crecimiento por ser una forma cerrada. Entonces el crecimiento era a partir de una forma lineal que presentara posibilidades de crecimiento longitudinal hacia la plataforma y que incorporaba nuevos puestos de abordaje para aviones y concentraba unas nuevas salas de espera que tenían que vislumbrar una nueva época, una nueva tecnología. Pero esa nueva tecnología, como se ve en los croquis de acá abajo a la derecha, tenía que de alguna manera tener una ligazón con algunas cuestiones territoriales como son el clima y el uso del color local, que era una piedra que habíamos elegido para tal. El edificio, como ven, tiene como una especie de basamento que resuelve estas cuestiones más terrenas, como ser las zonas de equipajes, las salas que no tienen necesariamente tanto contacto con el exterior desde el punto de vista visual, y en el plano superior resuelven las salas de última espera. Las salas de última espera con mucha vinculación visual al paisaje y a la plataforma, apoyadas sobre una espalda que mira al norte, que en el hemisferio norte representa el frío y determinadas cuestiones climáticas a las que había que más bien bloquearse. En cambio, la apertura se presenta sobre la fachada sur, que es donde proviene el sol y estarían las buenas vistas, y para eso trabajamos por primera vez en un clima que tenía condiciones climáticas muy adversas, con amplitudes térmicas gigantes, y que requerían un manejo del sol y de la energía. En ese sentido, se trabaja, como se ve en estos primeros croquis preliminares, con una noción de tecnología del vidrio, en la que aquellos lugares donde el vidrio no está protegido con el alerón del techo, que es la cubierta estructural importante que tiene el edificio, se resuelve con una doble capa de vidrio como un intercambiador de calor que resolvería en este clima de grandes amplitudes térmicas la posibilidad de frenar la radiación o ganarla según sea conveniente en verano o invierno. Como todo edificio donde la estructura es importante, acá la estructura tiene dos instancias. Una instancia que es la del basamento, que está representada en lo pétreo, lo sólido y el hormigón,
y aquellas funciones que pueden estar más confinadas en una caja con poca cantidad de vidrio, y lo de arriba que representa la transparencia, la diafanidad y las vistas. En este sentido, nos gustaba y nos interesa trabajar con las estructuras como elemento a la vista o como elemento que va insinuando y va reconociendo la espacialidad en relación a la estructura, que es uno de los temas a mostrar en este aeropuerto. También, como sucedía en Ezeiza, los cielos rasos van existiendo por necesidades acústicas, por necesidades de terminaciones, pero sin embargo siempre dejando de ver la estructura. Estos edificios en los que trabajamos mucho la cuestión del croquis al detalle y del detalle a la obra, tienen dibujos importantes en la etapa de documentación que nos permiten como arquitectos interlocutar y poder tener grados de intercambio y de control de diseño con distintas disciplinas, como pueden ser las estructuras de hormigón, las estructuras metálicas, los cerramientos, la tecnología del vidrio. Y bueno, como se ve acá, lo que de alguna manera se trazaba en los croquis preliminares, la cubierta como control solar, el doble vidrio aportando una solución tecnológica novedosa para nosotros en ese momento ante un clima de estas características, se materializaron tanto en el desarrollo del diseño como ven en la foto del edificio que se muestra al costado. En el aeropuerto de San José del Cabo, lo que vamos de alguna manera a mostrar o vamos a poder expresar y contar es el trabajo desde el año 2007 hasta el 2020 sobre un aeropuerto que estamos trabajando en un concurso. La oportunidad en este proyecto era el territorio, o sea, la topografía. Acá había dos grandes valores agregados. Por un lado, la presencia paisajística de la montaña, del lado aire, y por otro lado, la contundente topografía que generaba un importante desnivel desde el lado tierra, que nos permitía de alguna manera reflexionar sobre la posibilidad de hacer un aeropuerto a dos niveles, aunque el pedido no lo tenía implícitamente solicitado, el pedido del concurso. Esta cuestión de poder entregar más a partir de poder dotar de las mejores condiciones a un programa, por más chico o por más grande que sea, nos llevó a pensar el tema de la capacidad de un aeropuerto que no era grande, de trabajar en dos niveles de vialidades, con muy poco esfuerzo a partir del terreno. Y por otro lado, también tener presente que si bien convocaban para una fase 1 del aeropuerto, teníamos que tener pensado una próxima fase y un crecimiento futuro que el edificio admitiera sin comprometer su arquitectura o su estética. En esta planta de techos van a ver ustedes cómo las vialidades que están representadas, las de partidas en las flechitas rojas y en azul las de llegada, a partir de este corte en desnivel que tiene aproximadamente 6 metros de diferencia, nos permitía trabajar con esto que comentamos, un aeropuerto a dos niveles. Los posibles crecimientos fueron cuestiones que vamos a ver realizadas y concretadas, que vamos a ver posteriormente, y en esta instancia del concurso, como ven, las plantas, y me interesa hablar del dibujo también en este caso, las plantas en el transporte siempre representan los vehículos que están en juego, los carriles vehiculares, por ejemplo, de las vialidades lado tierra, claramente las puertas de acceso, las colas que organizan los sectores donde se produce la documentación y el check-in, los claros libres que llevan circulatoriamente al núcleo principal para ir hacia arriba. También se manifiesta
la mecánica o la técnica del manejo de equipajes y sus vehículos de apoyo que tienen para trasladar todo esto hasta el avión. Entonces se dan una serie de dimensionados, como también los colectivos remotos para operaciones de carga de pasajeros hacia los aviones en partidas o en llegadas. O sea que los edificios van teniendo una suma de información que pone en juego la circulación del pasajero, la circulación del transporte principal, pero también de todo el transporte secundario que alimenta al edificio aeroportuario. Entonces, esta planta que nos permite hablar de cómo es la relación del edificio con sus áreas de espera y la secuencia digamos, circulatoria respecto de la planta de abajo, vemos que se llega a través de un núcleo, se produce en la instancia de controles de seguridad y de frontera, y se atraviesa por una zona de comercial central como un corazón, para abordar luego a salas de espera que estarían lejos de ser un trámite de ubicar solamente seating en forma regular, sino que el seating clásico se intercala con un seating más descontracturado, que son los patios de comidas, los lugares comerciales, y que de alguna manera hacen de esta planta un todo que va generando un movimiento donde el pasajero utiliza el tiempo de otra manera que no es la sola espera. En el sentido inverso, digamos, bajando con la alternativa de bajar desde el mezanine, que es un entrepiso que está entre los dos niveles, el nivel superior y el que está a nivel de plataforma, que aparece un mezanine que nos permite llegar al núcleo que está involucrado con la flechita roja, el núcleo de llegada. Ese núcleo de llegada, ya sea que uno venga por las mangas o venga por los colectivos remotos, concilia en un hall de migraciones de arribo que, atravesando una zona comercial de duty free, luego nos desemboca en la zona de equipajes. Y esa zona de equipajes ya nos permitiría pasar por las áreas de controles de aduanas y luego llegar al vestíbulo de llegadas. Como ven, la forma de comunicar el desarrollo de espacios en un edificio de transporte está muy ligada a la circulación, pero a la circulación acompañada de experiencias vitales que tienen que ver con descubrir espacios, descubrir paisajes y hacer un mix sinérgico entre lo que son los propios procesos del transporte y el acompañamiento comercial que puede tener el edificio para el transporte. Estas axonométricas son muy útiles porque de alguna manera generan los avisos circulatorios o de interconexión que puede y debe tener un edificio multinivel. En el concurso no nos pedían que tuviéramos resuelto el aeropuerto en 2 niveles, pero nosotros, tanto a nivel partidas como a nivel llegadas, lo pudimos ofrecer. Y esto, como se ven en estos dibujos que presentamos también en la etapa del concurso, nos permitió proponer que existiera ese nivel que está en el dibujo de abajo, que se llama 350, que es el mezanine, que haría que todas las operaciones de abordaje y llegada fueran, de partidas y llegadas, fueran a través de los puentes tijera, salvo para las posiciones de aviones remotos, seguirían siendo con los colectivos. En el concurso el carácter era, dado que era un aeropuerto básicamente de turístico, nos interesaba darle un carácter que tuviera que ver con el colorido, con las cuestiones de México, pero también
darle un carácter descontracturado, no como un aeropuerto empresarial o como un aeropuerto de puerta de país, sino como un aeropuerto de un destino turístico. Y para eso trabajamos con la idea de que estas grandes naves tuvieran un aporte de fluidez espacial y de movimiento a través de un estudio de cielo que nos permitiera también entrever, como lo hicimos en otros aeropuertos, un trabajo entre estructuras metálicas y cielo raso. Acá hay un tema importante también que es el tema del clima. Desde las primeras ideas del concurso aparecía la intención de tener un edificio que tuviera una respuesta a lo que es el tema climático. El tema del sol es muy fuerte en este distrito de México y en todo México en general, y el proyecto desde el Vamos adoptó un trabajo de una doble piel. Por un lado, esta especie de fachada de parasoles que está realizada en un ensamble de metal con tablas rocas, para darle esta expresión de masa, y por detrás una piel de vidrio continua con una separación para que funcione el sistema de protección solar. Estas son imágenes de la obra del edificio de obra. Es una imagen del edificio en funcionamiento desde hace unos años. Y esta es una imagen del lado aire, donde se representan las cuestiones del corte, allá a la derecha con los puentes tijera, tomando el nivel de partidas y el nivel del mezanine o entrepiso de llegada, que a partir de las bondades del corte se hizo desde la primera etapa de obra. Desde esta imagen exterior vemos el edificio también en su carácter digamos, de pieza entera de parasoles con un techo dominante arriba y con esta especie de desniveles topográficos que les contábamos que fue utilidad para poder resolver el aeropuerto a 2 niveles. Años después, en el 2015-2016, la empresa Aeropuertos GAP convoca nuevamente a otro concurso, y ese concurso estaba dirigido a realizar las ampliaciones norte y la ampliación norte que está a la izquierda y la ampliación sur que está a la derecha, con la incorporación de tres aeropasillos para 3 puestos de aviones de contacto a la izquierda y 2 posiciones de contacto a la derecha. Estos crecimientos que de alguna manera estaban previstos en la organización de la planta proyectada del proyecto anterior, ya estaban dirigidos digamos, a que algún día se dieran estos pedidos, y el pedido de la derecha, que es el más importante, el crecimiento sur, el crecimiento norte, perdón, tiene que ver con la cuestión de tomar a la Terminal 3 como una gran oportunidad de resolver una estación de remotos de mucha cantidad de pasajeros para puestos de contacto remotos. Esto es lo que permitiría que en una primer fase de obra se ampliara con un bajo costo o bajo nivel de inversión de recursos, se ampliara mucho la capacidad del aeropuerto para posiciones de aviones que están en forma remota. Entonces esa etapa sería la que primero se resolvería, y se resolvería reciclando este edificio que era el viejo T3, enchapándolo del lado de aire a la izquierda con un espesor que diera continuidad a las salas de última espera que configuran la imagen del lado aire, y a través de un núcleo importante llegar a un cero, a una planta inferior, en la que el edificio toma tanto del lado aire y del lado tierra, que se ve en el render de acá abajo,
se darían partidas de colectivos remotos. Estas son imágenes de lo que sería la cabecera sur. Tanto la cabecera sur como la norte tienen fachadas que había que trabajarlas desde una complejidad porque se ataca un reciclaje con existencia. Entonces, ¿cómo componer estos testeros con las fachadas lado aire y lado tierra? Era una de las cuestiones. Y en esta imagen se ve cómo está abrazado el edificio para resolver las partidas remotas a doble crujía desde el lado aire y del lado tierra, cómo está abrazado con la vialidad que desvincula el lado tierra vehicular del lado aire. Allá por el año pasado, por el mes de noviembre o de octubre, nos convocan para resolver un nuevo tema. Entonces acá cabe, digamos, es importante y cabe señalar la rápida capacidad de mutación y de crecimiento que pueden tener los aeropuertos. Este aeropuerto, que es un destino turístico del sur de Baja California, digamos, del sur de México, tenía una operación muy exitosa, al menos hasta que sucede esto del COVID. Ahora vamos a ver cómo empieza a salirse de todo esto, ¿no? Pero tenía una operación comercial muy exitosa que ameritaba ya desde el llamado anterior que el ancho de las salas de última espera y la presión que generaban las profundidades de áreas comerciales implicaban, para beneficio de la comodidad del pasajero, crecer, no me acuerdo exactamente si unos 12 metros hacia el lado aire. Esto implicaba correr la fachada hacia adelante, pero correr la fachada hacia adelante también implicaba que parte de los pasillos que tienen pendientes reglamentarias, tanto para las partidas como las llegadas, esos aeropasillos iban a tener que resolver una importante longitud paralela al edificio. Entonces se nos ocurrió, de alguna manera, que el movimiento de las fachadas iba a aprovechar de alguna manera esos temas circulatorios que tenían que resolverse en los aeropasillos. Pero en vez de trabajar el aeropasillo como un empaste sobre la fachada, había que resolver, y propusimos que las circulaciones fueran el nuevo tema que aportaría un movimiento inferior a la fachada. Entonces, para que el edificio siga siendo el mismo, trabajamos con el lenguaje de los parasoles, pero el lenguaje de los parasoles le hicimos este trabajo de olas y de catenarias y de movimientos inferiores que representaban los temas circulatorios genuinos de las operaciones de abordaje y de partidas y llegadas. En el aeropuerto de Tijuana, que son intervenciones del 2012-2015 aproximadamente, la primera es de aproximadamente 2010-2012 y es una operación de diseño que estaba fundamentalmente, si bien estaba dirigida a todo el aeropuerto, tenía el fuerte de colocarle una importante y contundente fachada hacia las vialidades del lado tierra. Y eso implicaba hacer una nueva fachada con la oportunidad de trabajar aspectos de rediseñar los halls. O sea, era muy importante en este proyecto configurar una nueva fachada, pero también redimensionar y dar una escala agradable a los halls, tanto de llegadas como de partidas. Entonces, estas operaciones de fachadas aporticadas, elegantes, con una proporción y con estas marquesinas
marcando accesos, se conjugaban con esa especie de líneas quebradas y de volúmenes que se iban apoyando en la vialidad. Esa intervención que le dio un nuevo lenguaje al aeropuerto de Tijuana, años después nos volvemos a encontrar con la posibilidad de trabajar en este tema cuando se presenta un programa en un concurso que no tuvimos la oportunidad de ganar, que es la ampliación que se presenta en el círculo que está marcado a la izquierda. Como siempre para nosotros, trabajar en un sitio también es interesante demostrar que puede existir una continuidad, dado que arquitectónica, circulatoria, dado que los aeropuertos son de alguna manera entidades que están en constante movimiento. Entonces, el pensamiento de flexibilidad que puede aportar el proyecto original, que sería el que está representado en la U de las zonas de aviones y la parte que está centrada hacia abajo, que eran los dos halls, a izquierda el de llegada y a derecha el de partida, tenía una nueva oportunidad, que es este brazo que sale a la izquierda, que es el de resolver una especie de terminal adyacente que a través de un cruce en puente, que es el cross border, trae pasajeros americanos a realizar el control de fronterizo dentro del territorio de este aeropuerto, en esta especie de ensamble espacial que se vincularía normalmente con el edificio anterior. En Guadalajara podemos hablar podemos hablar de una suma de intervenciones en base a un aeropuerto que tenía el sector lado A con una resolución, digamos, ayornada, de muy poco tiempo de realización, en estructuras de vidrios y aceros y con una fachada representativa, que ya estaba realizada cuando nos convocan. Cuando nos convocan en ese quinquenio, tenemos que hacer intervenciones puntuales, una como esta, que es centralizar los controles de seguridad que se representan en vinculación con las salas de última espera a través de esta especie de gran núcleo lucernario, que es lo que conecta con las áreas superiores, que son las salas de última espera. Y nos convocan, como se ve en esta imagen, a hacer una ampliación hacia el lado pista, una ampliación que desde el interior se percibe claramente. Esta estructura metálica que es como este pórtico que se ve a la izquierda, es la nueva imagen que representaría las intervenciones de fachada longitudinales en los próximos periodos del aeropuerto. Pero a la vez, funcionalmente, esta intervención, que tenía partes existentes a la derecha y una ampliación importante hacia la izquierda, avanza sobre el lado pista para resolver lo que sería una terminal internacional, la parte de partidas internacionales, que diera resolución a los flujos circulatorios sin cruces a nivel. Esto fue la oportunidad de generar estas espacialidades de puentes que permitieran aportarle riqueza espacial y una complejidad de interés a este espacio diáfano y luminoso. Años después, 3, 4 años después, aparece de la inauguración de la parte internacional, que es la que está al centro entre el conector T1, T2 y la puerta 11, nos convocan a realizar una suma de intervenciones puntuales a través de un concurso que tuvimos la oportunidad también de ganarlo, y esa suma de intervenciones nos ponían en el desafío de cómo ordenar los crecimientos sucesivos y en una secuencia muy inmediata de muchas intervenciones a lo largo del tiempo, en un
para transformar esto en un solo edificio con una sola estética. Entonces nos aparecen, digamos, nos aparece la idea de sistematizar lo que es el espacio de atrás, el espacio lineal del edificio, y proyectar algunas incrustaciones que la plataforma diera como posibilidad. Estas incrustaciones que salen perpendiculares quedaron como desplazadas en el tiempo en cuanto a la parte que emergía como techo, y se le dio mucha más prioridad a trabajar sobre la continuidad de la parte recta que da hacia el lado aire, que organizaría de una vez por todas la unidad estética, funcional y espacial, tanto interior como exterior, de las salas de última espera. Pero también aparecía la necesidad de representar los movimientos a través de núcleos contundentes que vincularan las plantas que deben vincularse en vertical, la del cero y la de este nivel superior, a través de unos núcleos que con su y su escala fueran instancias importantes espaciales e infográficas a la hora de ubicar pasajeros. La carpintería que se presentara que es una carpintería serena, que se presentara para las intervenciones del lado aire en lo que fuera la parte internacional, hecha hace unos años atrás, se adoptó como base para las nuevas intervenciones. Y la intervención que quedara desplazada a la izquierda, pero que debía unirse a través de un conector, es la transformación de una vieja terminal que funcionaba de manera independiente en un satélite que trabajara totalmente conectado desde los puestos de controles centralizados desde la terminal principal. Para esto se resuelve lo que se llama el conector T1 y T2, y ese conector T1 y T2 busca el ensamble estético entre la terminal que veníamos mostrando y una subtorre de control que existía, tomándola como un punto de diseño, como si fuese una pieza, una rótula para conectarla a la izquierda, que es la terminal de remotos T1. Estas ya son fotos del edificio en obra en las que se representa la carpintería que va a dar unidad a todo lo que es el frente lado aire. Al lado tierra, la intervención era ya más puntual, si bien había un plan máster para generar una conectividad o una posibilidad de un predio de un hotel, que no era parte de las tareas a ejecutar en esta instancia. Existe la solución de lo que se llamaba el andador o marquesina para ampliar la capacidad de contacto entre lo que son los vehículos con semicubiertos en vez de quedar intemperie y la terminal. Como es un edificio a un solo nivel en cuanto a la parte terrestre de las vialidades, desde esta marquesina al edificio se cruzaría por banquetas que van atravesando vialidades. Esa problemática del cruce de vialidades en el 2019 nos convoca el aeropuerto a resolver una pieza que era bastante compleja, que es la unión entre el estacionamiento multinivel que está al otro lado de las vialidades y la terminal. Ese cruce básicamente tiene como objetivo en hacer que el tránsito sea más eficiente y menos interrumpido, porque se provocan aglomeraciones y congestionamientos que generan demoras en lo que es el despacho de pasajeros. Con lo cual, esta cuestión expeditiva de independencia de flujos circulatorios entre el pasajero y el vehículo de transporte individual o automotor de colectivos era uno de los objetivos a resolver que nos convocara para esta oportunidad. Este tema finalmente no se desarrolló, pero como ven, los edificios del transporte tienen una dinámica de resoluciones de problemas que a lo largo del tiempo
van generando modificaciones sucesivas. El tema del transporte y la escala nos hace pensar que los temas en general muchas veces van siendo los mismos. Si bien, por ejemplo, este es un pequeño edificio de alguna manera para el transporte de jet privados, de transportes particulares, se dan procesos circulatorios en lo que es lo vehicular y la parte aérea, y cómo de alguna manera la caja es una especie de procesador que hace que el pasajero tenga un número de actividades y de secuencias funcionales que, si la escala es distinta, existen como tema. Entonces, como vemos, a la izquierda aparece la parte lado tierra, a la derecha la parte lado aire, y el edificio de alguna manera resuelve las cuestiones que vamos a detallar en esta planta. La planta tiene básicamente un primer momento que es la caja, y la caja que reflexiona sobre las cuestiones climáticas que hablábamos en el edificio de San José del Cabo de la Terminal Internacional. Tenemos una caja con un sistema estructural y de parasoles que le da una presencia arquitectónica y lo pone de alguna manera en adecuación con el clima, y por dentro suceden funciones que van tomando determinadas libertades en relación a una grilla métrica estructuralmente ordenada, y se ve como el pasajero entra, tiene puestos donde de alguna manera se genera la idea de contacto con el servicio de la empresa aeroportuaria o la administración del aeropuerto, y también tiene espacios comerciales y espacios de espera previos al sector que está a la derecha, que ya serían los organismos de control, la requisa de equipaje y la salida ya a la plataforma donde se va de manera remota hacia los aviones. Las características de esta sala de última espera, a diferencia de las de un gran aeropuerto, que tienen un sentido más colectivo, acá se representan como una suma de estares, de familias o de empresas, que de alguna manera tienen un tratamiento un poco más VIP o más particularizado en relación al tipo de vuelo que se está hablando. En el corazón de la planta siguen apareciendo esas nociones de que lo hace un edificio de transporte con un gran hall, con áreas comerciales, con áreas de economía. La arquitectura es una arquitectura de proporciones y de sencilla, tiene dos operaciones importantes: la caja, con ese espacio intermedio que es independizar la piel de vidrio de la caja de caja de parasoles, y una pieza vinculada en el sentido transversal, que es la que resuelve como imagen y como función el acceso y el egreso de los pasajeros, ya sea en partidas o en llegadas. La terminal de Santiago del Estero, pero ya es transporte automotor de colectivos de larga distancia, tenía desde el llamado para el proyecto una autovía elevada que es parte de un proyecto urbanístico anterior al llamado para hacer el diseño de la terminal. Y se trata de una autovía que lo que propone es que el transporte automotor no genere impronta sobre el cero. El cero de alguna manera podría ser un parque que le da continuidad al tejido, y que ese tejido del pueblo no se vea afectado por el tránsito automotor y sus movilidades más expeditivas. Pensemos que cuando una localización como esta terminal, que es como un foco urbano, como un punto de encuentro, si los
si los colectivos vinieran en superficie, eso generaría determinados problemas de tránsito que de esta manera se resuelven. Entonces, esta terminal como casco fundacional, como pieza importante dentro del tejido, resuelve los vehículos de tránsito automotor de colectivos arriba y todo lo que sea las llegadas digamos, de personas abajo. La planta superior es una planta que resuelve su forma como si fuese, como hablábamos hoy, como los fluidos. O sea, la dinámica de la movilidad de los vehículos, de alguna manera, es el origen de la forma fluida o de esta forma como oval que va representando los movimientos. Acá arriba se da lo que sería la última espera, y abajo, en el zócalo del edificio, en el zócalo de la planta, se da la planta del ambulatorio, donde estarían las boleterías, el despacho de equipaje, áreas comerciales, y ya arriba la última espera en esta suerte de transparencia total y de una funcionalidad y de una síntesis donde la pieza metálica que implica ese lenguaje moderno del metal resuelve el punto de contacto y la resolución climática entre lo que es el colectivo y el abordaje del colectivo con los pasajeros. También existe el atrio como concepto de doble altura para vincular nuevamente con un núcleo muy importante al pasajero con la sala de última espera en donde se produce el embarque. O sea que los núcleos en este tipo de edificios y los espacios en los que aparecen los núcleos cuando hay cambio de niveles son representativos e importantes. Vimos en este ejemplo anterior cómo el edificio de transporte está más en un vínculo directo con la trama, con la ciudad, y de alguna manera pone en relación al edificio y la reflexión sobre la trama. El transporte de la ciudad, históricamente, por ejemplo, acá en la ciudad de Viena, la obra de Otto Wagner, que es muy significativa, ponía de alguna manera a los edificios del transporte como íconos, como secuencias repetibles, ¿cierto? Que iban dando entidad al transporte, pero con un lenguaje que no fuera ajeno a la ciudad. En esa época, mientras que una estación de tren tenía este lenguaje un poco contemporáneo a la arquitectura neoclásica y con algunos atisbos o avisos de la tecnología metal, cuando se traspasaba el espacio de la ciudad o que hacía frente a la ciudad y llegaba al espacio de la máquina del tren, la arquitectura pasaba de ser más ornamentada a ser menos ornamentada e utilitaria. Y hacia la ciudad el lenguaje adoptaba para los edificios públicos de alguna manera una coherencia o un lenguaje que iba cosiendo todo aquello que eran los edificios públicos. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, la Post, digamos, la caja postal, que es un edificio magnífico de Otto Wagner, que tiene una caja muraria más pétrea hacia afuera, pero sin embargo en el interior se redescubre la luz en un lugar donde el clima pone muy en valor la presencia de la luz. Y en esta sutileza en la que se emplaza el tema del vidrio como piel, pero también la estructura como tecnología, aparece una figura que representa mucho a los espacios de los edificios públicos de aquella época, en una magnífica resolución de equilibrio entre la tecnología y la estética. También sucede en la Karlsplatz que se ve a la derecha. En nuestra ciudad vemos cómo de alguna manera esa cuestión
del edificio que tenía una doble respuesta, configurar un frente de la ciudad con el edificio neoclásico que se ve de aquellas viejas fotos de la terminal de Retiro, como configurando un frente que va acompañando la bajada de Plaza San Martín y que muchos años después, entre el edificio laminar del Sheraton y la propia pieza de la terminal de Retiro, configuraban de alguna manera el límite de aquella plaza. Ese edificio neoclásico que tenía y tiene esta magnífica sala y ambulatorio, hall central, que está actualmente reciclado, tenía las llegadas perpendiculares de estas naves, que eran la confluencia de la máquina, la arquitectura de la revolución industrial, llegando a este lenguaje más urbano, más de la arquitectura de la ciudad que se ponía en ese tiempo. Lo mismo podemos ver cómo esta ampliación de fachadas urbanas hacia el interior, por la escala que van teniendo estas grandes naves, se da en el tratamiento de las boleterías de la Estación Central de Nueva York. Ya de manera más modesta y con un lenguaje que tiene más que ver con las provincias, la arquitectura ferroviaria de la época del principio del siglo en Argentina, resolvía también estas cuestiones. La cuestión de hacer frente con los edificios al espacio urbano y de alguna manera a las vías, darle una respuesta con la pieza utilitaria de los andenes, pero ya en un carácter, si se quiere, más pintoresquista a través de la teja en el caso de estos edificios. Hace unos años, y también como refuncionalización de ríos que dejaron de ser lugares contaminados para ser grandes atractores del turismo, en las ciudades europeas el transporte fluvial empezó a ser una constante en toda aquella ciudad que se digna de tener un río. También en los paseos turísticos que se dan en Nueva York, o en este caso en Viena, en este ejemplo de una pieza para el transporte, que es modestamente una pieza de transición en lo que es la calle, la avenida y el transporte fluvial. Lo interesante de esa pieza es que ya no se impone como un edificio, sino que se presenta como una especie de sistema de líneas y de rampas que van resolviendo de manera modesta y con muy pocos recursos las formas de vincularse verticalmente y gradualmente con los dos niveles, el del transporte automotor que está arriba y el del náutico que está abajo. Y es interesante cómo la pieza tecnológica no emula ni ser un edificio de la ciudad ni ser parte de un barco, pero es en sí mismo una pieza donde la dinámica del fluido le da sentido a la forma. O sea, la dinámica del fluido es la dinámica de los movimientos necesarios para transportar al pasajero. También muchas veces el paisaje y el edificio nos hablan de cuáles son aquellas soluciones que tecnológicamente son más apropiadas, no solamente para resolver el problema en sí mismo, sino también para generar un carácter que haga que el edificio esté en armonía o en diálogo con el al que pertenece. En ese sentido, muchas veces el carácter del edificio a veces está ligado así al lugar a donde está emplazado o qué tipo de destino tiene. Cuando el destino es turístico, cuando se trata de un transporte metropolitano, cuando se trata de un área recreativa o de un área de vacaciones.
¿cierto? Entonces, el carácter en los edificios de transporte y el lugar a donde están situados también a veces da pautas que no tienen que ver con ocultar el problema central que es el del transporte, pero sí hacer que el edificio para transportarse pertenezca y ponga en valor las cualidades de los lugares a los que pertenece. Este no es un edificio de transporte, pero sin embargo habla claramente de habla claramente de la pertinencia o de un lenguaje o de una expresión que este edificio hace respecto de un puerto que es el de una zona portuaria como la de Ámsterdam. Este edificio de Renzo, por su materialidad, de alguna manera hace mención al lugar al que pertenece, como también lo hace esta especie de sistemas de grúas que van consolidando una unidad estética entre el barco, las grúas y los contenedores. Si bien no es esto un edificio para el transporte de pasajeros, sí es de alguna manera un conjunto que representa una estética bastante interesante que hacen una armonía en lo cromático y lo tecnológico, resolviendo un tema del transporte utilitario. Cuando hablamos del transporte, no siempre el transporte se visualiza en lo que es el espacio urbano a través de edificios. A veces son piezas, son marquesinas, son objetos que lo que representan es la solución de algún tema obviamente climático, pero también la resolución de un tema de ícono, de representar, de ser gráfico y de anunciar con claridad la existencia de un transporte. Y muchas veces esas piezas lo que hacen es poner una nota de época y de tecnología en el lugar o en la ciudad que se está haciendo. Las que veíamos anteriormente son de Nueva York. Esta que se ve a izquierda creo que también, y la que se ve a la derecha es una muy importante de lo que fueron el metropolitano, el subte en París. O sea que de alguna manera esas piezas son piezas de diseño muy reconocible que hacen alusión a la tecnología de época y hacen alusión a que por debajo de eso existe algo importante que es el transporte. En este caso, en la ciudad de Nápoles, y armando un corredor que conecta lo que es una plaza de vehículos automotores con la transferencia hacia los trenes. En la transferencia peatonal que se da desde la parte de arriba hacia la de abajo, lo que sigue existiendo es la idea de representar un nuevo espacio, de conectar conectar al pasajero, pero conectarlo con actividades, no conectarlo a la soledad como si el transporte fuera un mero esquema circulatorio. Y a la vez también a través de esta especie de telas translúcidas mostrar que existe esta modernidad dentro de una ciudad con historia. Esto pasa creo que en Bélgica, una especie de sistema de estructura arbórea con un plano de vidrio muy neutro, como un filtro solar, pero a la vez una pieza que permita generar luminosidad en este lugar donde se da un número importantísimo de transferencia de vehículo automotor. O sea que en definitiva, en la clase de hoy hablamos que estos edificios tienen una importante síntesis o convergencia entre su forma, su función y la tecnología con la que se desarrollan. Estos edificios de alguna manera nos retrotraen a generar de alguna manera una reflexión o a cumplir aquellas cosas
digamos, de orden que tiene la arquitectura desde aquellas palabras de Vitruvio que tienen que ver con el firmitas, utilitas y venustas, ¿cierto? Permanecer, servir y agradar. Y después también reflexionar en que el edificio del transporte siempre tiene que tener un equilibrio entre las fuerzas externas e internas. Estamos hablando de edificios cuya exigencia funcional no solamente proviene del exterior, sino que proviene también del exterior. Y también son edificios que tienen que formar parte estética de la ciudad y parte estética de ser en su interior. Esta es una imagen que nos acompaña ya de hace unos años, que se las muestro y se las traigo a esta clase, porque de alguna manera es lo que han venido haciendo ustedes en el periodo no presencial, de la manera que se pudo con las herramientas digitales, pero que les quería contar que también esta modalidad que nos va a encontrar en los próximos tiempos dentro de la facultad, nos va a permitir también volver a una cierta normalidad. Y bueno, también quería decirles que este equipo de docentes que ustedes tienen hace años viene trabajando con estos temas y que por suerte van a tener la posibilidad de aprender mucho con ellos. Tenemos que recordar que estos programas siempre van a ser reflexión y todo programa de arquitectura. Estos edificios y la expresión arquitectónica de los mismos va a reflexionar sobre el programa, sobre el sitio y el tejido, sobre el clima y sobre la materialidad y la tecnología.